Bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo la continuación de el curso de Biblia. Y hoy vamos a tratar sobre el autor de la Biblia y en qué forma fue escrita la Biblia. Sin más, vamos al video. Todo libro tiene su autor y yo estoy seguro de que tú alguna vez te has preguntado quién es el autor de la Biblia. Pues el día de hoy vamos a conocer quién fue el autor de la Biblia. El autor de la Biblia es Dios, pero fue redactada por profetas, sabios, poetas y apóstoles durante 14 siglos. Estos redactores fueron dirigidos e inspirados por Dios para que no cometieran ningún tipo de error. Los redactores más famosos de la Sagrada Biblia fueron Moisés, el rey David, los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, encontramos a los 4 evangelistas que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también al apóstol San Pablo. Como decíamos, Dios es el autor de la Biblia, pero Él se valió de instrumentos para que la escribiera y inspiró al hombre para esto. Claro está, respetando el modo de ser de cada uno de ellos, su temperamento y su condición social. Ahora bien, ¿qué es una inspiración? Una inspiración es un deseo que nace de la persona y que lo impulsa a realizar algo. Entre ellas tenemos las inspiraciones humanas. Por ejemplo, cuando una persona se inspira para pintar un cuadro, cuando una persona se inspira para escribir un poema, para escribir una canción. También tenemos las inspiraciones divinas que vienen del Espíritu Santo. De esta inspiración es que hablamos cuando decimos que el hombre se inspiró en Dios para escribir la Biblia. Sabemos que Dios respetó a los escritores sagrados, influidos por las culturas y costumbres de los países en los que ellos vivían, dejando huella de su estilo, temperamento, personalidad e incluso de la clase social a la que pertenecían o el oficio que desempeñaban. Así, por ejemplo, vemos que San Pablo muestra su temperamento impetuoso. San Juan es más místico y más sereno. San Marcos es muy detallista. Y Lucas, que Lucas era un médico, nos revela a un Jesús lleno de misericordia. La mayor parte de los escritores del Antiguo Testamento son desconocidos para nosotros, cosa comprensible ya que la literatura antigua era anónima, pues las composiciones, tanto orales como escritas, pertenecían a la comunidad y no a los individuos. Muchos escritores además se basaban en la tradición oral que ampliaban, por lo que algunas obras se atribuyen a aquel autor que más haya influido en ella. Así ocurre, por ejemplo, con el Pentateuco, que se atribuye a Moisés, siendo que él es solo autor de su núcleo fundamental. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia, antes de ser escrita, fue una enseñanza oral. Su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación, desde tiempos muy antiguos. Nosotros estamos acostumbrados a leer y escribir y no comprendemos fácilmente el mundo oriental antiguo, en donde no se escribía, sino que solo se memorizaba. Esa transmisión oral se facilitaba porque se hacía en verso, con cierta cadencia musical que ayudaba a recordarla.
Más tarde, estos autores sagrados la escribieron en cueros de res, largas tiras de cuero llamadas pergaminos, que se enrollaban en 2 cilindros de madera. Cada rollo era un libro. Se escribían con plumas de aves untadas en tinta. También se escribieron las antiguas Biblias en papiros, que eran láminas sacadas de una planta egipcia llamada papiro. Más tarde vinieron los códices, que son manuscritos muy antiguos que contienen textos de la Biblia. Hay en el mundo más de 1140 manuscritos bíblicos. Varios de estos códices son del siglo IV. Los más famosos están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. En 1859, el sabio alemán Tischendorf encontró en un antiquísimo monasterio del monte Sinaí unos pergaminos magníficamente escritos, donde está todo el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo. Son 346 páginas escritas con pluma hace 16 siglos, en mayúscula todo, sin puntos ni comas. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Bueno, 3 son los idiomas en los que se escribió la Biblia, que fueron hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua propia de Israel. Sin embargo, más tarde el arameo suplantó al hebreo, siendo un dialecto de este en el que Jesús hablaba a su pueblo. Finalmente, en griego se escribieron algunos libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento, exceptuando el Evangelio de San Mateo, que se escribió en arameo. Vamos a hablar un poco de los géneros literarios y vemos que la Biblia es rica en diferentes géneros literarios. Entre ellos puedo citarles novelas, alegorías, fábulas, parábolas, poemas, leyendas, refranes, refranes, metáforas, simbolismos, hipérboles, antropomórficos y demás. Cada vez que leemos la Biblia, tenemos que tener en cuenta estos géneros literarios para así nosotros poder distinguir el fondo, que son las ideas, y la forma, que es el modo en que se dijeron esas ideas. También distinguir entre la realidad y la ficción, entre el núcleo histórico y el ropaje literario que lo expresa. La lengua semita, cuando hablo de lengua semita me refiero hebreo y arameo, usa mucho las imágenes. Por eso encontramos en la Biblia imágenes como el fruto del árbol del paraíso. También cuando la Biblia habla la creación de Eva de la costilla de Adán. Otro ejemplo, la fuerza que tenía el cabello de Sansón. Otro ejemplo de todas estas imágenes que muestra la ballena que se tragó a Jonás, entre otras. Lo importante es fijarnos sobre todo en el fondo, es decir, en el mensaje que encierra ese ropaje literario o ese hecho narrado o esa poesía hermosa. Hemos citado todo esto, podemos decir que la Biblia contiene, entre los géneros literarios, historia. La historia vamos a dividirla en 3. Por ejemplo, del tipo poético popular. ¿Qué libro habla así? El Génesis. El segundo, de tipo informativo. ¿De qué libro nos referimos ahora? Del libro de Reyes.
y del tipo anuncio. ¿De qué libros hablamos aquí? De los evangelios y de los hechos de los apóstoles. La ley. Textos que recogían normas y costumbres por las que se regía el pueblo. ¿En qué libro encontramos estos géneros literarios? En Levítico. Siguiente género literario, profecía. En las profecías se revela la existencia de un mensajero que habla en nombre de Dios. Esto lo podemos encontrar en varios libros. También tenemos la lírica, que la lírica expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor. Y cuando hablamos de amor, lo vemos en un lenguaje simbólico y religioso. ¿Y qué libros tienen esta expresión literaria? O este género literario, perdón. Los salmos, el cantar de los cantares y las lamentaciones. El próximo género literario que vamos a ver es la sabiduría. Y la sabiduría se refiere a las narraciones de experiencias de vida. Estas son reflexiones sobre diversas realidades de la vida, sobre los grandes interrogantes que tiene el hombre, formulado por los sabios y los pensadores. Y aquí vemos 3 libros que son los Proverbios, Job y Eclesiastés. El siguiente género literario que vemos ahora es las cartas. Las cartas eran escritos enviados por un remitente a un destinatario. Entonces aquí tenemos las cartas proféticas reales, temáticas y de acción apostólica. ¿Y qué libros recogen este tipo de género? Las cartas de San Pablo. También tenemos el género apocalíptico. Y aquí vemos los relatos de las revelaciones obtenidas mediante visiones y sueños, expresados en forma enigmática y simbólica. Al final de la historia, el bien triunfará sobre el mal. Y otro género literario, y no por ello menos importante, es el Midrash. Y este consiste en ir haciendo una reflexión religiosa acerca de hechos que la tradición narra, para sacar de ellos lecciones de santidad. Entonces aquí tenemos como ejemplo los libros de Tobías, lo de Jonás, lo de Ruth y lo de Judith. Vamos ahora a recoger, ¿no verdad? A ver si me entendieron. Decíamos primero que el autor de la Biblia es Dios. Segundo, los escritores fueron instrumentos que escribieron bajo la inspiración de Dios. Tercero, la Biblia antes de ser escrita fue una enseñanza oral. Cuarto, su redacción se debe a tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación desde tiempos muy antiguos. Quinto, se puede decir que la Biblia es una obra colectiva, es decir, obra de todo un pueblo que a través del tiempo ha plasmado en ella su tradición. De ahí se explica por qué la mayoría de los autores del Antiguo Testamento son anónimos, es decir, desconocidos, para que se pusiera de manifiesto este carácter colectivo. Estos autores se basaron en la tradición oral. Sexto, la manera de escribir de los orientales es muy diferente de la nuestra, por lo que debemos distinguir el fondo de la forma para quedarnos con el mensaje. Es importante conocer en qué género literario está escrito un pasaje de la Biblia para entender qué es lo que allí el autor sagrado quiere decir y significar. Bueno, mis amores, como vemos, la Biblia es muy rica, muy, muy rica. Está, wow, plagada de mucha belleza. Yo de verdad, cuando hace tiempo, cuando estaba pequeña y fui al primer curso de Biblia y yo veía las charlas y leía y estudiaba,
me enamoraba más de leer la Biblia. Yo espero de verdad que te haya gustado este video que te hice y nos vemos la semana que viene en nuestro próximo capítulo del estudio de Biblia, que te lo voy a traer todos los sábados en la tarde. Así que te espero. Bye.